Mande. Entonces, Sí me quedé contigo. ¿Qué pasó, Tere? en lo de mi tesis nada más le puedo aumentar que puede ser para escuela pública para delimitarla un poco más. Exactamente, de hecho, ustedes le tienen que colocar, pues, en dónde se va a realizar. En este caso, bueno, para escuelas públicas o educación pública, ya ustedes le colocan ahí. O sea, aparte del nivel, colóquenle si es público o es privado, si es una zona rural o una zona urbana. Ok, gracias. Sí, Caro. Miss, ¿eso lo ponemos en el tema de investigación o no? Pues ya lo dejamos como lo tenemos y solamente es como mencionarlo a la hora de la exposición. Si todavía hay, diríamos, las palabras para el tema, se coloca ahí. Recuerden que un tema de investigación no debe de tener más de 21. 20 palabras. Ujú. Entonces, Ok. si todavía cabe, se coloca ahí. Entonces, pudiera ser estrategias no sé qué o inteligencia no sé qué para desarrollar los aprendizajes significativos en niños de nivel primaria en una zona rural Ok. o en educación pública. Y entonces ahí ya nada más tienen que agregar eso, educación pública, zona rural, zona urbana, para que obviamente se entienda. Porque fíjense, cuando no hacemos una buena defensa de nuestro trabajo, su trabajo puede ser bueno, pero el problema es que como no lo defienden, pues entonces empieza el destrozadero y todo el mundo dice, ay, es que no es significativo, ay, es que eso ya pasó de moda. O sea, realmente los temas no pasan de moda, se van adaptando de acuerdo a las necesidades de la sociedad y también de acuerdo al contexto, porque para nosotros puede ser algo muy novedoso que los niños utilicen ciertas TIC, pero para unas escuelas privadas, por ejemplo, para el euro u otras escuelas privadas, así como que, pues, ¿y cuál es lo novedoso? Si para nosotros es lo cotidiano. Ujú. Entonces, por eso yo tengo que delimitar correctamente. E igual, si voy a aplicar algunas estrategias, no sé, en matemáticas, ¿no? Supongamos, y que para enseñarles las matemáticas de manera divertida. Bueno, en ese sentido, pues entonces yo tengo que delimitar y explicar bien. Sí, ajá, pero es para una zona rural en donde tienen esto, esto, esto. Por eso es importante que ese problema de investigación esté bien planteado, esté bien delimitado, porque ahí es donde va a estar la situación. Si yo no sitúo o si yo no pongo en contexto a las personas que me van a estar escuchando, pues el proyecto puede ser muy bueno, pero no lo supe vender. Eso es una clave importante, que sepas vender tu proyecto. O si tú sabes vender tu proyecto, pues tu proyecto va a ser útil, va a ser novedoso. ¿Ok? Voy a Ok. permitirme compartir pantalla para continuar con el tema. Entonces, a partir de todas estas ideas, pues ustedes desempolven su proyecto de investigación y vayan agregándole elementos, vayan delimitando, vayan haciéndole cambios. O sea, su proyecto tiene que actualizarse. Ay, no, es que ya me había dicho la maestra que mi título era correcto. Sí, pero acuérdate que pues que ya eso ya pasó un año o ya pasaron 6 meses a partir de que lo empezaste a formular y pues ya hay cambios, ¿sale? Entonces, ay no, bueno, ahora quiero modificarlo
y adecuarlo a las condiciones que se viven ahorita en pandemia. Ah, sí lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Pues entonces, pues eso implica pues empezar a trabajarlo, ¿ok? Bien, ¿qué son los antecedentes en el problema de investigación? ¿O por qué son importantes esos antecedentes? Bueno, porque me van a dar la historia o me van a dar el preliminar de mi tema. Hay quien dicen que los antecedentes solo es una revisión de bibliografía. Hay quien menciona que no, que va mucho más allá, que son aspectos teóricos, pero también históricos. El primer autor me maneja que solo es una revisión, o sea, solo toma aspectos históricos, pero ya el segundo autor me dice que también son aspectos teóricos, ¿ok? ¿Qué nos dicen? Que es una panorámica o algo corto de la revisión de la literatura. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En ese sentido, cumple con lo de la definición 1 y 2. Voy a ver aspectos teóricos tanto como aspectos históricos. Arias menciona que son estudios previos relacionados con el problema planteado. Y sí es cierto, cuando yo les decía, a ver, es que tienes que revisar tesis. En ese momento estás viendo los antecedentes de tu problema de estudio. ¿Qué han hecho otras personas al respecto de ese problema? ¿Qué encontraron ellos? Y entonces, pues a partir de eso, tú no vas a cometer el mismo error. Esa es una de las funciones de los antecedentes. Y eso ustedes ¿qué lo tienen marcado? Pues en el marco histórico, en el marco teórico, en el marco teórico referencial. Todo eso me da una visión acerca de mi tema de estudio. Quiero que observen la definición de Marcot en 2005. Dice, marco teórico, marco de referencia o estado del arte, bosquejo de fundamentos. Ahí la palabra estado del arte es todo lo que encuentre yo sobre mi tema de estudio. El estado del arte es la fundamentación tanto histórica, teórica y referencial de mi problema de investigación. ¿Ok? Entonces, esa es la definición más completa. Los antecedentes del problema de estudio, pues son una revisión exhaustiva del marco teórico, del marco de referencia o para conformar el estado del arte o un bosquejo de fundamentos de mi problema que estoy investigando. ¿Ok? Ok, Miss. Bien. En manera resumida, dice, otorgan un panorama amplio sobre el tema de investigación y parte de lo general a lo particular. Hacen de referencia de los avances y el estado actual de la investigación. Y sí es cierto, cuando yo investigo me doy cuenta quién ha investigado y qué es lo que encontraron. A partir de eso, ¿cuál es el estado actual de ese tema o de ese problema de investigación? Y entonces, pues voy a ampliar mi panorama de investigación. ¿Por qué? Pues porque yo ya me va a quedar más delimitado o me va a quedar más claro qué es lo que quiero hacer en mi investigación. ¿Qué características tiene ese problema de investigación? En primer lugar, debe partir de lo general a lo particular. Todo. O sea, siempre estamos ocupando método deductivo. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a través de un estudio general, vamos a particularizar.
Nuestras conclusiones pues deben igual que particularizarse para que después se generalicen, ¿ok? Entonces, en primera instancia debo partir de lo general para que yo lo delimite o lo estreche en algo particular. Se debe describir la necesidad, o sea, por qué es necesario resolver esa situación. ¿A quiénes afecta? ¿De qué manera? ¿Y desde cuándo? Se debe denunciar los sucesos históricos que motivaron a llevar a cabo esa investigación o a descubrir ese problema. Y por último, el impacto que va a tener la investigación. Si no tiene impacto, o sea, no tiene beneficio en la sociedad, era lo que hace rato les decía, la última pregunta. Si yo resuelvo o no resuelvo el problema, sigue pasando lo mismo, pues entonces no tiene razón. Entonces no tiene impacto, no hay beneficiarios, porque esa es otra característica de un tema de investigación. Que existan beneficiarios, que tenga un impacto en el contexto en donde se va a aplicar. ¿Qué pasos se siguen para realizar el planteamiento? Bueno, pues en primer lugar, elegir el tema. Eso es lo más sencillo. ¿De dónde lo voy a elegir? Pues a partir de mis ideas de investigación. Definir el área o campo, así como la disciplina y subdisciplina. Es cuando, yo quiero estudiar en pedagogía, sí, ¿qué de pedagogía? Quiero incidir en la didáctica. ¿Qué de la didáctica? En el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué del proceso enseñanza-aprendizaje? Específicamente en estrategias. Bueno, estrategias. Pero ¿de qué nivel? ¿De qué lugar? Entonces, todas esas preguntas, pues me van a llevar a que pueda yo tener un planteamiento correcto del problema. Se debe describir el origen, el por qué es problemático y a quiénes afecta ese problema. Ubicar el problema en el contexto, que era lo que yo les decía. Si ustedes no lo ubican en un contexto determinado, pues el problema o la situación a investigar no se va a volver relevante y se debe limitar y delimitar. ¿Ok? O sea, tengo que decir específicamente. Fíjense, les coloqué aquí un ejemplo. Disculpen que la diapositiva esté muy llena, pero era para colocar el ejemplo completo. Dice el título, diseño de un programa para el entrenamiento de la evaluación sensorial del envejecimiento de la cerveza. En este caso, quiere revisar por qué o cómo se da el envejecimiento de ese producto. Y estoy especificando en dónde se va a llevar a cabo, en Mérida específicamente, ¿ok? Y entonces ahí planteo el problema, dice, la empresa Cuauhtémoc, debido al poco conocimiento que existe sobre los mecanismos de envejecimiento de la cerveza, hasta el presente ha sido muy difícil correlacionar los cambios con sabor y aroma, ¿ok? Y esto conlleva a elaborar un método propio, ajustado a las necesidades. De aquí deriva el interés de formar un panel de degustación o especialistas en uno de los problemas más complejos del mundo cervecero, el envejecimiento de la cerveza. Ustedes saben que hay catadores y entonces estas personas pues son los que me van a decir, ay, este vino es de reserva tal, debido a su sabor, debido al aroma. Entonces, este estudio pues está planteándome esa situación, ok, yo voy a tener especialistas para la degustación de este producto y así puedan servir, revisar si se está cumpliendo con el verdadero envejecimiento del producto. Ya, ¿sale? Entonces ahí dice, para detectar e identificar los cambios productivos en el producto y facultar al degustador con un nivel de educación capaz de percibir las variaciones que se originan y así memorizar olores, aromas y sabores,
generados en este proceso y por ende, luego del entrenamiento se contaría con un panel de degustadores especialistas que revisaran la oxidación, etcétera, para ver si se está cumpliendo con la necesidad. Entonces, fíjense, ahí el problema de esa manera extensa me está explicando y me está dando la importancia de mi tema. Eso es lo relevante, eso es lo que yo tengo que buscar, ¿ok? E igual ya me dice después el tipo de investigación, la investigación que se va a llevar y el desarrollo. Entonces, cuando yo especifico muy bien el problema, pues automáticamente voy a ir contextualizando a las personas. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para que vayan aceptando y vean la necesidad que existe en la solución de mi problema. Si yo nada más digo, es que voy a desarrollar estrategias de enseñanza para la asignatura de matemáticas en la escuela X. Sí, pero sitúa a la persona el por qué son importantes esas estrategias. Ah, porque se ha observado que no aplican estrategias, se ha observado esto, entonces ahí está lo novedoso, ¿ok? Esa delimitación tiene que estar en tiempo y en espacio. Entonces, cuando yo haga ese planteamiento de problema, ven que se divide en definición del problema y la pregunta científica, que es la formulación. Entonces, ahí en la definición del problema, tengo que señalar o plantear las interrogantes, señalar el problema, ver los límites conceptuales, los especiales y los disciplinarios, o sea, específicamente de qué área, ¿ok? Ok, Miss. Según cierto autor, Dietrich, debo también delimitar semánticamente, o sea, aclarar los significados de los términos tales como palabras, conceptos, categorías. Este análisis pues se va a llevar en 3 pasos. 1, se enumeran los conceptos. 2, se consultan esos conceptos. Y 3, pues se hace una selección definitiva de esos conceptos. Eso ustedes también lo hicieron. ¿Cómo? Pues porque hay un apartado ahí en su protocolo que dice marco conceptual. Y entonces en ese sentido, ahí en el marco conceptual, ustedes colocan los conceptos más importantes. Y esos conceptos más importantes, pues no son 3 ni 5 conceptos, son mucho más de 10 conceptos. Algo que ustedes tienen que ir avanzando, ¿ok? Deben de colocar esos conceptos y poner sus respectivas definiciones. Para cada concepto tenían 3 búsquedas. Una en un diccionario. 2, tenían una búsqueda en un libro. Y 3, búsqueda en internet. Entonces, tienen que avanzar en el aspecto de el marco conceptual, algo que no habían terminado, ¿sale? Entonces ya estoy dando luces para que ustedes vayan avanzando en su trabajo de investigación. Les decía yo que debe de estar ubicado su trabajo en un espacio geográfico. Y bueno, aquí se muestra, ¿no? Por ejemplo, dice, en el tema del aborto, tal, tal, tal. Y aquí al final, quiero que observen el final, dice, el problema del aborto en el hospital X de la Ciudad de México. O sea, no es cualquier hospital, solo es en este hospital y en ese lugar donde se va a llevar a cabo el estudio. ¿Sale? Entonces es ahí donde está la relevancia. Ustedes tienen que decir en la escuela tal de X lugar o en la escuela X de tal lugar. O sea, eso lo tienen que delimitar. Ahí cuando estén haciendo la definición del problema,
tienen que mencionar que ese estudio se va a llevar a cabo en la escuela primaria o en la escuela secundaria X, que se encuentra ubicada en el poblado o en la ciudad tal, y van describiendo, ¿sale? Debe de haber límites temporales también para el estudio. Por ejemplo, se tiene que mencionar cuándo van a hacer ese estudio, en qué época, en el periodo o en el ciclo escolar 2019-2020 o en el ciclo escolar 2020-2021. Tengo que delimitar porque acuérdense que también pues eso pierde vigencia conforme va pasando el tiempo y entonces se va convirtiendo pues en algo histórico. Entonces tengo que delimitar el tiempo. Y también, pues debo de revisar la disponibilidad de recursos materiales o financieros y recursos personales, porque hay veces que yo quiero investigar una problemática determinada, pero no tengo los recursos, o sea, yo no puedo trasladarme a ese lugar. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a hacer la investigación? Es que no hay acceso a tal comunidad. Bueno, ¿y cómo vas a obtener los datos? ¿Cómo en un momento determinado a aplicar tu propuesta? Entonces, si yo no tengo esto delimitado, igual. Si no tengo esa disponibilidad de recursos, pues esto se vuelve complicado, ¿ok? Y por último, recordemos que el título de la investigación pues debe de responder a 3 interrogantes principales. ¿Qué se va a hacer? ¿Sobre qué se va a hacer? ¿Y dónde se va a realizar a cabo ese proyecto? ¿Ok? De esta forma, pues la estructura pues puede comprender las 3 partes, el proceso, el objeto y la localización. Un buen título, pues aproximadamente de 17 a 21 palabras, 20 palabras. No puede tener más, ¿ok? Ni tampoco que diga yo con 4 palabras. Aprendizaje significativo. Y ese es mi título. O que diga yo, causas del rezago educativo. Eso no es un título. Mi título tiene que estar detallado para que la persona que no está involucrada en este ámbito de investigación, automáticamente con ver el título sepa de qué es lo que se va a tratar. ¿Sale? ¿Dudas? Fíjense. Yo, Ajá, sí, Nisa. ¿O quién fue? sí, yo fui. Ah, sí, Nisa. Mi pregunta es hacia el marco conceptual. Nosotros teníamos como aproximadamente 15 o 20, ya no recuerdo perfectamente el número, Ajá. con 3 definiciones cada uno de diccionario, de página web y de un libro. Ajá. Si no me equivoco. Entonces, dijo que fuéramos perfeccionando el marco conceptual. Le agregamos más palabras que tiene que revisar usted o de las que nosotros vayamos considerando. Las que ustedes vayan considerando. También no tiene que ser muy numeroso las palabras. Ay, es que puse 30 palabras porque considero que son todas las adecuadas. No. Ustedes tienen que hacer una revisión minuciosa de qué es lo más importante. O sea, en mi proyecto, ¿cuáles son las palabras que más se repiten? Y que son palabras clave para que yo lo pueda llevar a cabo. Eso es. Okay. Ahora, con respecto a las definiciones, ven que tienen definición de diccionario, definición de un libro, definición de internet o de enciclopedia. Bueno, tienen que irlas uniendo de modo tal que tengan un párrafo, ¿ok? O sea, una definición en total. Exactamente, pero de 3 fuentes. O sea, combinarlas en una sola. Exactamente. Para eso, ustedes necesitan hacer uso de conectores.
Recuerden, en primera instancia necesito tener a la mano mi cita Zapa, porque pues debo de saber que deben de llevar apellido. Entonces, yo puedo empezar colocando Hernández 2019 señala que el aprendizaje es, y ahí entre comillas coloco la cita, punto y seguido. De la misma manera, González refiere que es, y ahí coloco la otra cita de otra fuente. Asimismo, o por otro lado, y coloco la otra cita y con el apellido. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un párrafo, porque muchas veces quedan las citas aisladas, colocan 5, 7 líneas y luego la otra cita, otras 5 líneas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que vayan haciendo un texto agradable, que le vayan dando concordancia a su texto de manera escrita y que en un momento determinado, de manera oral, ustedes sean capaces de explicar llevando a cabo una coherencia, una concordancia, porque después empiezan como la chimoltrufia, así como digo una cosa, también digo otra, y entonces no lleva una secuencia el tema. Esa es la idea, ¿sale? Sí, Miss. Ok, sí, perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nos queda totalmente claro. Entonces, fíjense, quien no ha terminado la parte del marco conceptual, es importante pues que lo vayan haciendo. Si ustedes no tienen ese marco conceptual, cuando lleguemos al momento de las exposiciones, pues así como que no voy a tener los elementos necesarios, pues para explicar mis palabras clave. Esas palabras clave, pues son de relevancia porque va a contextualizar a las personas cuando escuchen mi proyecto. Y entonces así como, ay, es que tú me estás hablando de trastornos. ¿Pero qué es un trastorno? ¿Es trastorno o trastorno? Y entonces en el momento en que yo dé la definición o yo dé el concepto, esa persona va a entender que la palabra trastorno no existe, que es un trastorno, pero también va a entender pues que hay cosas genéticas y que también hay cosas que van cambiando, bueno, pues por diversos factores, ¿ok? Bueno, pero eso yo cómo lo voy a saber, pues a través de mi revisión de los conceptos, a través de la revisión de los antecedentes, a través de mi trabajo. Si yo no tengo esto totalmente delimitado, pues obviamente va a existir esas confusiones. Y en un momento determinado que quieran derribarme mi estudio o mi trabajo, pues lo van a hacer con toda la libertad, porque yo no tengo las herramientas suficientes para poder defenderlo. ¿Ok? Voy a ir dando tarea. Fíjense bien. En Academics van a generar, o van a subir, perdón, no generar, o sea, lo van a hacer, esta actividad va a ser en cuaderno o a computadora, como ustedes quieran. Y en Academics, ¿qué van a subir? Un mapa conceptual sobre el problema de investigación. Quiero, por favor, que el mapa conceptual esté totalmente detallado, esté delimitado, que se entienda solito, solito, solito. ¿Sobre qué, Miss? Perdón. Sobre el problema de investigación, o sea, sobre el tema que vimos hoy, de manera general. ¿Sale? Entonces van a generar un mapa conceptual sobre el problema de investigación. Ojo, o no recuerdo si les había yo mencionado, todo esto también va en la carpeta del Drive.
Ahora, ¿cómo van a organizar esa carpeta del Drive? Fíjense bien. Dentro de la carpeta van a generar subcarpetas. Ahorita ya tienen una que es la del primer Primer parcial. parcial. Bueno, ahorita van a generar otra que es segundo parcial y todas estas actividades las van a meter en esa carpeta que diga segundo parcial. ¿Sí? Ok. Y posteriormente van a tener carpeta del tercer parcial y posteriormente carpeta del cuarto parcial. Entonces sus trabajos en la carpeta del Drive pues van a quedar totalmente organizados. Organizados porque estos son los del primero, segundo, tercer y cuarto parcial respectivamente. Porque en Academics no se organizan tal cual, ¿ok? Sin embargo, ustedes en la carpeta del Drive van a crear esas subcarpetas y va a quedar totalmente organizado. ¿Para qué me va a servir esto? Porque al final voy a tener una carpeta de evidencias. Esa carpeta de evidencias, pues voy a empezar a colocar todos esos elementos que tengo en estas subcarpetas. Esa carpeta de evidencias va a ser un documento en Word y ese documento en Word va a contener pues todos mis trabajos que estuve realizando durante el cuatrimestre. ¿Dudas con la tarea? ¿Dudas con el tema de hoy? No, Miss. No. No, Miss. Ok, fíjense bien. Entonces, no hay dudas. Quiero que vayan delimitando. En la siguiente clase, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a dar los parámetros para la exposición y voy a empezar a dar fechas de exposición. Durante la clase, van a tener un tiempo para exponer, ¿ok? Ese tiempo va a ser de 15 minutitos aproximadamente. Y ustedes tienen que mejorar su expresión oral, porque luego se les agolpan las ideas y dicen una cosa y entonces cortan la idea y de repente trastabillean o tienen problemáticas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando en las siguientes clases. Voy a pasar lista para cierre, por favor. Estrella. Estrella. Montserrat. Presente. Brenda. Brenda Laura. Presente. Presente, Miss. Andrea Liliana. Presente. Diana Angélica. Presente, Miss. Presente. Sí. Melissa. No pudo conectarse. Teresa. Presente. Jennifer. Presente. Miguel Ángel. Presente. Denny. Presente. Sí, Denny. Nisa. Presente. Carolina. Presente. Karen Arisbet. Presente. Areli Guadalupe. Presente. Y Yari. Presente. Presente. Brenda Marisol. Presente. Deyaneira. Presente. Abril Fernanda. Presente. Ok. ¿Dudas? Estamos ya a 3 minutitos a que termine la clase. Ustedes, no hay dudas. Váyanme trabajando ese problema de investigación, ese protocolo que ustedes tienen. Ven que algunos lo tienen en equipo, pues todas las personas del equipo deben de tener el proyecto, ¿sale? Ay, es que lo tiene mi compañera, es que yo no lo tengo, es que esto, o sea, vayan revisando. Lo que acabamos de ver ahorita es la primera parte, es lo del planteamiento de problema que está en la definición y la formulación. Lean esa definición del problema. Léanla otra vez. Ay, maestro, es que tenemos mucho trabajo. Pues sí, pero es que eso es lo que va a permitir que su trabajo tenga validez, porque
esa definición de problema pues tiene que estar bien estructurada. Ya vi ahorita qué preguntas debe de resolver, es novedoso, no es novedoso, es de utilidad. Si yo no lo coloqué, bueno, pues le debo de colocar, entonces le agrego otro párrafo en donde diga para quién va a ser de utilidad, quiénes van a ser los beneficiarios de ese proyecto, de qué lugar, una zona rural, zona urbana, de qué nivel específicamente, qué grado. Y entonces de esta manera, pues yo voy a estar completando ese proyecto de investigación. ¿Sale? Entonces, no hay un momento específico ahorita para que les diga yo, a ver, para la siguiente clase se los voy a revisar y me lo tienen que enviar. No, no. Pero váyanlo trabajando porque sí, o sea, de que lo tienen que terminar, lo tienen que terminar. Hay quien no terminó la parte del marco histórico. Ah, bueno, pues continúen con su marco histórico. Quien no completó el marco conceptual, continúe con su marco conceptual. O sea, ustedes, a través de esas explicaciones que estamos dando, es para que vayan mejorando ese trabajo de investigación. No es nada nuevo lo que estamos haciendo. Y pudiera ser así como, ay, otra vez. No, o sea, no es otra vez, es con la finalidad de que ustedes mejoren ese trabajo y obviamente pues lo vayan puliendo para que en un momento determinado que tengan una presentación oral, pues sepan exactamente de qué es de lo que están hablando y no tienen problema. Dirían en términos comunes, no los agarren en curva. ¿Ok? Entonces, independientemente de la evaluación y que al final ustedes van a tener que entregar ese proyecto completo, bueno, independientemente de eso, bueno, váyanle avanzando porque de repente nos comen los tiempos. Ay, es que es muy poco tiempo, ya es un mes. No, por eso yo te fui diciendo desde un inicio que fueras completando. Tú ya sabes qué es lo que debe de contener tu proyecto, porque ya tienes un índice y en ese índice yo te di los elementos. Y entonces, en ese sentido, pues ya sabes qué es lo que tienes que agregar. ¿Sale? De acuerdo. Bien, ¿dudas? No. No. No hay dudas, entonces la única tarea es el mapa conceptual sobre el proyecto de investigación. De ahí ustedes, pues queda de manera personal o en equipo con quien estén trabajando, mejorar su proyecto de investigación. Pues tengan un excelente día, nos estaremos viendo el día viernes. Como última recomendación, por favor, quienes todavía entran con nombre y apellido, tiene que ser al revés. Primero apellido y después nombre. Hay quienes ya se adecuaron en esta segunda reunión y ya le pusieron empezando por apellido. Agradezco el favor, pues porque finalmente estamos acatando. Entonces, por favor, para la siguiente, uno tiene que estar su nombre debe de aparecer. Número 2, debe de empezar por apellido, el apellido paterno. Si le quieren poner el materno, se lo ponen. Si no, solo apellido y nombre. ¿Sale? Tengan excelente día, cuídense mucho y nos estamos visualizando el día viernes. Adiós, Miss. Igualmente. Igualmente. Cuídense, bye. Bye. Adiós, Dianita. Adiós, chicas, todas, Adiós, todas. Miss. Adiós. Gracias. Adiós, Bye. Miguel. Adiós, profesora.